Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Teleasturias, estamos en Del Cielo a la Tierra. Qué bonito es esto de tener buenos amigos cuando tienes que hacer el programa, ¿no? Es una cosa interesantísima y además muy bonita y sobre todo muy cómoda porque los conoces. Hoy tengo a un excelente amigo, se llama José Andrés Blanco, yo lo llamo Pepe Blanco. Pepe Blanco lo podemos poner y lo ponemos en lo que es el gracismo. Pero se puede confundir con aquel que cantaba lo de "Ay, mi sombrero". No, no es este. Este es un hombre que les va a sorprender. Miren, nació en 1958 en Madrid, pero se considera prácticamente asturiano. Y es todo un ejemplo de superación. Tiene un accidente en 1994, terrible, ya les contaré y nos contará él cómo ha sido. Y nada más y nada menos que ha sido medallista paralímpico en Sydney. Se lo voy a contar todo a partir de este momento. No se pierdan ripio porque Pepe Blanco es un monstruo. Pepe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lo demuestro va por lo bueno, ¿eh? Oye, naces en Madrid un 13 de abril de 1958, eres Aries y casi puedes considerar que naces porque, bueno, porque sí, porque realmente te consideras un asturiano más. Claro. Además esa fecha la pone el DNI, ¿te das cuenta? Porque mi madre muchas veces me dice que no tengo tantos años, que aparento muchos menos, lógicamente. Y sí, casi llevo más de mi vida la llevo aquí en Asturias, con lo cual la afirmación esa es categórica, me siento muchísimo más asturiano que madrileño. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que cuenta es que cuando tú haces cualquiera de tus aventuras, cualquiera de tus proyectos, lo que realmente importa es el hecho de hacerlos, el hecho de poder luego contarlo, independientemente del lugar de donde vengas o donde has nacido. Bueno, ¿cómo son esos primeros años en Madrid, Pepe? ¿Dónde naces? ¿En qué barrio? ¿Dónde estás? En Carabanchel. En Carabanchel. Vivo toda la infancia en Carabanchel, en una colonia de pequeñas casitas con un jardincito atrás. Se llamaba, bueno, supongo que seguirá, porque ya mi familia ya no vive allí, se llamaba la colonia del Tercio Terol. Entonces me llama mucho la atención ahora, a posteriori, de que las calles que conformaban esa pequeña colonia eran todas los reyes godos que tuvimos en España, en la historia nuestra. Y bueno, pues la infancia mía es como la de cualquier chaval, o sea, empieza a estudiar, sus devaneos con los estudios, en aquella época, bueno, pues hay una persona que a mí a los 14 años ya me entraba el gusanillo de bueno, pues algo más que el trayecto de casa al colegio y del colegio a casa, pues se plantea un buen día a sus padres que hay otras más posibilidades. Entonces, bueno, pues llegamos a un acuerdo, entre comillas, con mis padres y me pongo a trabajar y a compatibilizar, también entre comillas, los estudios, porque era un poquito difícil compatibilizar el trabajo en aquella época. Me acuerdo que a los 14 años me puse a trabajar de botones en una empresa de construcciones frigoeléctricas y claro, los fines de semana lo reservaba para mis escapadas a la sierra madrileña, a escalar en la Pedriza, a aprender lo que era ya los primeros pasos subiendo a las piedras. Y eso encima, compatibilizarlo con los estudios, eran tres cosas que eran un poquito difíciles. Pero sin embargo, fíjate, ha sido ahora a la vejez viruelas cuando uno retoma, ahora que ya tienes más tiempo, uno retoma esos estudios y bueno, pues completas un poco tu formación académica, que bueno, que ya sabes que nunca está de más. ¿Cuándo te empiezan a gustar los deportes de riesgo? Que es realmente una de tus aficiones, la afición, bueno, pues una de las primordiales que has tenido en tu vida. Bueno, luego matizaremos un poquito esa palabra que a mí realmente no me gusta. Riesgo, no me gusta, exactamente, no me gusta definir estos deportes como de riesgo. Yo, como te decía, en el barrio a mí no me gustaba jugar al fútbol. Primero, porque no podía jugar solo, tenías que jugar con gente. En esa gente había que encontrar un grupo afín a ti. No es que yo sea un antisociable, ni mucho menos, lógicamente al revés.
pero siempre entre ese grupo de personas, pues uno destacaba porque le daba mejor con la cabeza, otro destacaba porque le daba mejor con el pie, el que chutaba más fuerte, que tal, y siempre había esa rivalidad, o sea, el hacer el bloque en el conjunto del equipo. A mí me parecía que era difícil, y darle patadas a un balón por darle patadas y más, y correr de arriba abajo, pues me parecía una pérdida de tiempo y un sin sustancia. Y bueno, y entonces yo lo que hacía era, hacía atletismo, corría para mantenerme un poco en forma, y la llamada de la naturaleza a mí siempre me fue desde muy pequeño. Es decir, yo no había sábado y domingo, siempre que podía, lógicamente, que cogía mi petate, mi saco de dormir, y me iba a la cercana sierra madrileña, o si aprovechábamos algún puente o alguna temporada estival o de vacaciones, pues me íbamos a Pirineos, o incluso venía mucho antes de venir aquí a Asturias a establecerme definitivamente, ya venía aquí a sus majestuosos picos de Europa a conocerlos y a trepar por ellos. O sea, que ¿te gustaba fundamentalmente era la montaña? ¿Te gustaba? ¿Te tiraba a la montaña? Exactamente, porque ya te digo, o sea, el deporte colectivo me parecía que había que tener unas normas para hacerlo, es decir, había que tener una figura de entrenador que te dijera lo que había que hacer y tal, y todo. Bueno, pues yo quizá en ese paso, en esa transición, pues no quería estar. Entonces yo pues era autónomo, es decir, cuando yo salía a correr, mi reloj, mi tiempo y mi cansancio, y cuando salía al monte pues salía con 1 o 2 o 3 amigos que sabíamos lo que íbamos a hacer y teníamos un objetivo común, que era subir a esta o a esa otra montaña. O sea, que los deportes colectivos, y realmente ahora tampoco, no creas que me gustan, porque bueno, pues participo activamente en el club, en la sección de baloncesto en silla de ruedas que tenemos aquí en Asturias, Toro Hortibérica, dentro del club Cosa Nuesa. Pero bueno, lo hago porque me gusta el deporte, porque es un colectivo en el que estoy totalmente integrado, y lo hago con 1000 amores. Y de hecho, bueno, pues soy muy malo jugando. O sea, a mí el entrenador, bueno, pero ya está la figura del entrenador que marca un poco unas pautas y tal. Y el entrenador sabe para lo que me tiene, que poco más que para hacer bloqueos y poco más. O sea que... ¿Cuándo llegas a Asturias, Pepe? Pues ¿Y yo por calculo en el 81, me parece que fue, 80-81, no lo tengo muy claro ahora, no me acuerdo muy bien, con un contrato de trabajo. Yo me acuerdo que en aquella época, previo al Mundial de Fútbol que se celebraba en Madrid, perdón, en España, yo, bueno, pues la transición política, los puestos de trabajo pues estaban creándose, luego vino una debacle también laboral después, y me surgió la oportunidad de un trabajo en Asturias, y bueno, no creas que lo pensé 2 veces, vine para aquí bueno, pues eso, pasado el periodo de prueba, y aquí me quedo. O sea, que eso me costó además un divorcio, porque justo me había casado en Madrid con mi novia de toda la vida, me había casado, y ella no asimiló muy bien el cambio, y bueno, pues decidimos que cada uno seguiría sus pasos, cada uno por su lado. Pero fíjate, me costó un divorcio en Asturias. Y luego, pues cuando también vino la recesión esta laboral y me quedé sin trabajo porque se acabó el contrato, la mejor fórmula hubiera sido volver a casa con mis padres, pero Asturias ya la tenía en la sangre, y me quedé aquí y empecé a desarrollar mis habilidades bueno, en distintos campos laborales. ¿Qué es lo que haces exactamente? Bueno, ahora mismo no hago nada. No, ahora, en aquel momento. En aquel momento monto un pequeño negocio, porque me acuerdo que en aquella el INEM daba una opción a las personas que se quedaban en paro, que habían estado cotizando, a lo mejor me equivoco y que me perdonen los puristas en esto, los que habían estado cotizando toda su vida y tenían pues más de 1 año y pico cotizados, tenían la opción de cobrar el paro todo en bloque, ¿no? Para, bueno, pues para poder integrarse en el mercado laboral de autónomo y tal, ¿no? Y me acuerdo que monté un pequeño negocio con unos amigos, una tienda de deportes en las que, bueno, pues el motor principal eran las motos, ropa deportiva, zapatillas deportivas. Montamos incluso unas pequeñas canchas de golf para que la gente, porque me parece que solo estaba había 2 campos de golf, Castillo y la Barganiza en aquel entonces, y era, bueno, pues todo el día lloviendo, y la gente le gustaba mucho ir a nuestro local y dar bolas allí delante de un espejo a perfeccionar el swing.
¿Cómo se llamaba la empresa? CC Sport, CC que Sport. fue una filial de la antigua CC Motos, porque bueno, el local en el que estábamos era donde había estado ubicada la primitiva tienda de motos CC Motos, que pasó a Granda. Estabas con gente muy de aquí, muy conocida. Sí, Falo Fernández, que además fue piloto de motos, hizo sus incursiones en el mundial, en la carrera, en la prueba, vamos, en la categoría de 250 centímetros cúbicos, con su hermano Manolo, con el famoso Peli, Juan Pablo de Avilés también. Éramos un grupo que hacíamos cosas, digamos, un poquito distintas, ¿no? Me acuerdo que en aquella época pues estaba, mi mente solamente eran las dos ruedas, y ahí va todo versado en el tiempo aquel. Yo ahí empiezo a conocerte porque es cuando entras a colaborar con Antena 3 de radio y haces las vueltas ciclistas, ¿no? Sí, ¿en qué día te conocería, Carlos? Sí, no sé si fue en el 85, 84, 85. Sí, yo creo que fue por allí. Y me acuerdo que no sé si fuiste tú o alguien de la cadena, de la emisora, se acercó por la tienda. Y de aquella, el gerente era Emilio Cilleros, que en paz descanse, que compatibilizaba el rugby con su pasión por la moto. Además era socio de Falo. Y en un principio iba a ir él, tal, pero me acuerdo que tú habías tenido complicaciones con tus antiguos motoristas por algunas habilidades o malabarismos, y entonces, bueno, pues decidimos que fuera yo, y por eso me acuerdo que en un principio fui con mi moto personal de aquel año, y bueno, fui un poco a la aventura porque el ciclismo me encantaba como deporte, pero vamos, en fin, que metido dentro de un tinglao como ese, de una vuelta ciclista que es tan complicado, no sabía cómo iba a salir, y bueno, parece ser que no salió del todo mal. Allí te metiste en toda una familia, porque Antena 3 en las vueltas ciclistas era como una gran familia, ¿no? Claro, además yo creo que era la más oída, porque el líder de los programas deportivos, el señor García, era el máximo exponente. Y bueno, pues sí, os conocí a todos. En la primera época, además, que me acuerdo que el director Jesús Ortiz, una persona entrañable, me acuerdo además que en una etapa que acababa en Llanes, habíais alquilado una especie de, que le llamamos la yogurtera, un set de comentaristas, y hacía un calor tremendo allí, pero no se podía abrir, porque claro, si se abría, no la audición era muy mala. Pero sí me acuerdo que aquella etapa, la primera parte de la etapa de las vueltas con Antena 3 fue a Simón también me acuerdo mucho de él. Alberto Moreno, aquel monstruo de Palencia. Y los comentaristas de excepción que teníamos, que además uno de ellos, ídolo de la infancia mío, Luis Ocaña, tenerle sentado en la mesa comiendo, luego charlando y comentando temas de la etapa, y encima a la más Inri, un lugarteniente suyo, Luis Balaguer, pues también, jolín, que aunque yo a Luis Balaguer pues no le conocía tanto, pero también una gran persona. O sea, que aquellos fueron unos años que yo siempre estaba deseando, a ver cuándo viene mayo, a ver, joder, mayo, que va a llover, la vuelta de ver a las motos, tal, porque además me acuerdo de una etapa que acababa en Gijón, que te bajaste de la moto, nos cayó una tromba de agua, se disgregó todo el pelotón, entró una galerna por Gijón, que además me acuerdo que luego cuando llegamos allí, que no sé ni cómo los jueces pudieron hacer el orden de llegada, nos comentaron eso, que había el servicio de rescate tenía que haber sacado de la bahía no sé cuántos windsurfistas, que la mar se lo llevó para adentro. Aquella etapa fue dantesca. Pues ahí me tienes ahí con la moto. ¿Y tú dónde estabas? ¿Y cuántas veces nos llamaron al orden los servicios de la vuelta con Mendo a la cabeza en muchas de las ocasiones y otros, ¿no? Porque entrábamos prácticamente con el ganador, pero entrábamos antes que el ganador casi, ya, ¿no? Eso para la foto era muy malo para ellos. Pero bueno para nosotros, a nosotros era lo que nos interesaba. Pero bueno para nosotros. Antena 3 y que saliese evidentemente la foto en el periódico. Son años en los que compatibilizas esto con algún trabajo más, etcétera. ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta que tienes que hacer otro tipo de deportes?
Bueno, siempre el factor es el tiempo. Yo, lógicamente, tenía que llevar las habichuelas a casa, lógicamente, pero el tiempo era el factor. Y aquí en Asturias, ¿sabes lo que ocurre? Que hay tantas posibilidades en el entorno de la naturaleza para participar y disfrutar de ella. Y bueno, pues y de forma rentable, porque bueno, desde hace ya pues una veintena larga de años, las empresas de turismo activo, como se denominan ahora, pues no son ni más ni menos que ese tipo de empresas que facilita esta labor que a nosotros nos gusta tanto: hacer senderismo, escalar, bajar por barrancos, hacer piragüismo, hacer rafting. Facilitar esta labor al personal de a pie, por llamarlo de alguna forma, a esos aficionados que están de lunes a viernes trabajando y que bueno, lo que quieren es que se lo prepares todo perfectamente y que ellos solo tengan que poner su cuerpo y hacer la actividad. Entonces yo pues empiezo a intentar trabajar en el sector. A veces lo lograba, a veces no lo lograba, y bueno, pues de esa forma yo ya me voy aficionando más a esos deportes de aventura o deportes de la naturaleza. Yo creo que realmente el nombre es el de deportes de aventura, no deportes de riesgo, más bien deportes de aventura. El riesgo existe, lógicamente, pero existe también en muchas facetas de la vida, y entonces bueno, pues no vamos a encasillar a ese tipo de deportes con esa palabra, porque bueno, pues desgraciadamente yo estoy así por un accidente que tengo practicando un deporte de aventura, que es simplemente, pues, ¿cuántos años existe el paracaidismo? Yo creo que el paracaidismo existe desde que el hombre intentó bajar rápido desde un avión a tierra y llegar sano al suelo, lógicamente. Pues bueno, pues entonces yo también quiero probar ese tipo de aventura, y de hecho, bueno, pues monto una escuela después de sacar los pertinentes títulos a nivel federativo. Montamos una escuela en Asturias, que de aquella empezó a llamarse Altitud. Y bueno, pues no sé si los típicos esguinces o las típicas torceduras, porque de aquella el material, bueno, ahora el material ha evolucionado muchísimo, pero de aquella el material era tan arcaico, como, pues por poner un ejemplo, volar con un 600 ahora o volar con el coche de Fernando Alonso, ¿entiendes? O sea que, entonces, lógicamente, pues los despegues no eran perfectos, los aterrizajes no eran perfectos, y afrontar térmicas en el aire o vuelos de ladera pues tampoco eran muy perfectos con ese tipo de alas, con lo cual, bueno, pues el accidente menos, pero venía. Pero bueno, yo me puedo vanagloriar de no tener ningún accidente grave entre mis alumnos, que han sido bastantes en Asturias, a los que he enseñado a volar. Llega 1994, es un momento en el que hay un corte entre la vida anterior y la de ahora. 1994, sales un día por la mañana, vas a practicar parapente de una manera concreta que nos vas a explicar, y sucede lo que sucede. ¿Cómo fue aquel día, José? Bueno, yo llevaba afincado en la zona oriental, en Llanes concretamente, ya unos años, porque trabajaba en el ayuntamiento de Llanes como socorrista. Era, bueno, pues también el mar también me ha gustado mucho, y trabajaba como socorrista por el verano, y los meses que no eran verano, pues en el ayuntamiento hacía distintas labores. Y ya te digo, estaba afincado en Llanes, y Llanes es un paraíso. Si Asturias es un paraíso natural, Llanes es el paraíso del paraíso, y sobre todo para volar y hacer vuelos de ladera con el parapente, apoyándonos en sus costas, aprovechando el viento laminar que procede de la mar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues un día, rizando el rizo, porque quiero dejar muy claro que el parapente es uno de los deportes de aventura que, llevando el código de seguridad en la mano, es lo más seguro, pero claro, lógicamente, si te saltas alguna de las normas puede sobrevenir el accidente, y así pasó. O sea, yo me acuerdo que en uno de mis viajes por Alpes, volando por aquellas montañas de los Alpes franceses, concretamente en Chamonix, pues vi hacer una maniobra a un piloto de parapente que me llamó mucho la atención por su vistosidad y pues bueno, pues por su reclamo publicitario, más que nada, porque al final de cuentas hacemos las cosas por algo, pues hacemos las cosas para que la imagen corporativa de alguien pues se vea reflejada de alguna forma en lo que tú estás haciendo. Pues vi a hacer esta maniobra y lógicamente pues hablé con mi compañero, con Jorge Álvarez, piloto amigo mío y vecino de Llanes, de intentar hacerla, pues bueno, pues con el reclamo ese de la escuela, para atraer
a más alumnos, a más cursillistas y demás. Y esa maniobra ese día, el 20 de marzo, no se me olvidará, pues falla y me caigo. No tenía por qué haber fallado porque... ¿Cómo era exactamente la maniobra? Bueno, el hecho era bajar volando con un parapente que no es el tuyo, es decir, ir de paquete o de prestado en un parapente y de pronto soltarte y abrir un paracaídas direccional. Esa era la maniobra que yo le vi hacer al piloto francés. Pero mi idea no era soltarme, lógicamente, porque no tenía ningún paracaídas direccional que me salvara la vida, sino desde que despegaba mi compañero y yo me enganchaba a él, bajar hasta abajo a la arena de la playa y aterrizar con él, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos en la playa de Torimbia, que es una de las playas más bonitas que hay en España, y calculamos que la altura de donde se despega el Torimbia son unos 100 o 110 metros, independientemente de luego de cómo despegues más o menos arriba, y así fue la cosa. Yo me enganché a mi amigo, a mi compañero, y empecé a bajar como lo teníamos previsto, es decir, una curva, otra curva, un giro, otro giro. Pero bueno, de pronto yo, a su pregunta, ¿cómo vas, Pepe? Y bueno, pues baja a la playa, para que no hiciera más giros. Y es lo último que recuerdo que hablé con él. Entonces yo me vi en el vacío, me vi en el aire, intenté caer lo más derecho posible para, bueno, no fastidiar algún órgano vital. En ese momento pensaba en la cabeza, entonces yo intentaba caer lo más vertical posible y bueno, efectivamente así lo logré. Caí con las piernas, pero bueno, lógicamente una caída de tanta altura me hizo daños graves. ¿Cuántos calculamos metros? Que unos 50 metros aproximadamente, porque 50 hemos metros estado sin nada. Sin nada. Te caes 50 metros, zas, a plomo. Porque hemos estado calculando, ¿no? Bueno, pues la altura donde estaba el parapente, y bueno, a lo mejor no son 50, son 48, o incluso pueden ser 52, pero bueno, eso es lo de menos. El caso es que yo me di un buen trompazo y que mis piernas se rompieron por todos los sitios, ya no se podían romper, bueno, excepto los fémures, que no se me rompieron, pero se me rompieron de rodilla, incluyendo las rodillas hacia abajo, se me rompieron todos los huesos. Me comentaba el médico que me quitó la bota con un cúter, que cuando vaciaba la bota salían huesecillos, porque tenemos en el tobillo tenemos infinidad de huesecillos pequeños y que salían huesos por allí para dar y tomar. Me rompí el brazo derecho, el cúbito, el radio, los escafoides, el hombro, que el hombro no nos dimos cuenta hasta después de casi que salí del hospital, porque claro, una vez que tienes accidente, a ti ya no te mueven, ya no te inmovilizan lo menos posible. Llegó un helicóptero, además tuve la suerte de que cuando siempre estábamos haciendo cursillos, estábamos volando, siempre llevábamos radios, emisoras y tal, y me acuerdo que entre unos radioaficionados de Cantabria, las emisoras nuestras del equipo y tal, el helicóptero yo creo que tardó ni 10 minutos, 15 minutos en venir, y encima venía Elena, una anestesista amiga mía, bueno, mujer de Tito Claudio, el que fue guarda del refugio de Urrillo muchos años. Y bueno, me acuerdo que me quitó un guante que llevaba de estos tipos de ciclismo y me debió de inyectar algo en la vena, que yo ya ahí dejé de sentir dolores, porque realmente cuando en el golpe, el shock traumático, me parece que no tienes dolor, que incluso me acuerdo que me decían, si es que te querías levantar, ¿y cómo te ibas a levantar si tenías el brazo roto, las piernas rotas? Entonces me calmaron. Y cuando ya empecé a sentir realmente los dolores fue cuando llegó el helicóptero, me anestesiaron y bueno, pues me trajeron al hospital y ahí ya no me moví, tumbado arriba. Y por eso te digo que el hombro nos dimos cuenta cuando uno ya empieza a ponerse erguido, a ponerse de pie, pues bueno, y ese hueso que te sale por ahí, ¿qué pasa? Y tal, y venga, radiografías y tal, y nos dimos cuenta de que también, lógicamente, pues este hombro se había salido de sitio. ¿En qué se piensa cuando se cae en caída libre 50 metros? Pues mira, yo quería volar, porque a mí una de mis pasiones siempre ha sido volar, y de hecho pues mi meta era, cuando me hubiera afianzado un poquito en el vuelo libre con el parapente, haber hecho otro tipo de vuelo, que es el salto del avión con un paracaídas normal, que tú te tiras a una altura y cuando vuelas y disfrutas de tu cuerpo en contacto con el aire, pues lógicamente el bariómetro te dice que tienes que abrir y tú abres, ¿eh? Pues yo en ese momento me veía que estaba
haciendo la primera parte desde lo que yo quería. Pero bueno, claro, lógicamente la realidad te vuelve enseguida, es una fracción de segundo, a intentar salvar tu vida e intentar hacer que, bueno, que el daño sea lo menor posible. De hecho, bueno, pues tuve mucha suerte porque las vértebras quinta y sexta también de la zona lumbar se vieron afectadas y estuve a un paso de quedar sin movilidad de cintura para abajo. Pepe, nos vamos a ir con publicidad. Volvemos en un instante porque ahora comienza, y dentro de un momento nos lo va a contar, un auténtico ejemplo de cómo se superan las adversidades, en este caso, con esta discapacidad. Se lo vamos a contar dentro de un instante, será después de la publicidad, aquí en Teleasturias. Un hombre que llega a ser medallista olímpico en Sydney. Continuamos adelante en Del Cielo a la Tierra con Pepe Blanco, todo un ejemplo de superación. Tienes el accidente, 50 metros de caída libre, como el que no quiere la cosa, te rompes absolutamente todo, las piernas, un brazo, el hombro, yo qué sé, lo rompes absolutamente todo, 2 vértebras. Cuando despiertas, ¿qué es lo primero que sientes? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Qué sensación tienes, Pepe? Mira, yo despierto en el hospital, en un pasillo. Además me acordé mucho de aquella película Johnny cogió su fusil. Me acordé mucho porque me acordaba de ella en un pasillo frío, donde no había nada. Yo tenía frío, mucho frío. Y yo pedía y tiritaba. Y yo pedía, por favor, enfermera, llamaba enfermera, pues claro, se suponía que yo estaba en un hospital y venía una señora y me decía, ¿qué quiere? Tengo frío. Y venía y me ponía una manta y se iba. Y yo seguía tiritando, enfermera, venía, ¿qué quieres? Tengo frío. Me ponía otra manta y así como 3 o 4 veces, 3 o 4 mantas, y yo seguía con el frío. Y me acuerdo que cuando ya me calmaron esa ansiedad térmica que tenía, me acordé mucho de mis padres porque el día anterior había estado con ellos, me habían venido a ver, ellos vivían en Benidorm, me vinieron a ver y a pasar el puente de San José conmigo en Llanes, y me acuerdo de ellos y fue lo primero que vi, es decir, cuando me sacaron a un box, el primer rostro que vi fue el de mi madre otra vez, ¿no? Entonces dije, pero bueno, ¿qué ha pasado? Yo pensé, digo, ha pasado tanto tiempo. Y es que no, resulta que enseguida que tuve el accidente, pues llamaron a mi familia y mi hermano pues se encargó de ir a buscar a mis padres y traerlos a Madrid. Cosa que, bueno, que en un principio, si a mí me hubieran preguntado, pues no hubiera querido que eso hubiera sido. Pero bueno, hubiera sido inevitable que la familia se hubiera enterado. Y ahí empieza la transformación. O sea, después de que veo que estoy lleno de hierros por todos lados, que las curas que me hacen las enfermeras, las majísimas enfermeras, porque después de un año de convivencia, pues son como de tu familia, ¿no? Y todavía voy a verlas muy a menudo, porque ahora la relación que tengo con la sección de traumatología de la residencia, pues es obviamente por en el colectivo en el que me muevo es casi a diario, pero recordamos, bueno, pues según ellas, buen paciente que era, ¿no? Que otras personas a lo mejor con menos dolencias, pues bueno, son más pegajosas o más caprichosas, pero yo creo que va en la persona, cómo es cada uno. Y ya te digo, ahí es cuando yo me tengo que plantear. Yo todavía no me di cuenta realmente de mi situación hasta que no pasa el tiempo. Van viniendo a verme amigos, sobre todo muchos amigos míos que tengo del colectivo médicos que habían pasado por la escuela de parapente, lógicamente. Y bueno, pues ellos me dejan ver que las lesiones son serias, sin que incluso la pierna izquierda a lo mejor hay que amputarla. Bueno, pues en eso que vas, pues tienes 2 días malos, 2 días depresivos, 2 días de que estás llorando a todo trapo, otros días en que, bueno, pues la habitación es un jolgorio de risas y de chistes. Y
Y yo me di cuenta de que si cuando me dicen que no me cortan la pierna y ya empiezan los médicos a una operación, pum, con éxito, otra operación, venga, pum, aquí vas a perder la movilidad, aquí no lo vas a poder mover, pero te vamos a hacer una artrodesis, que la artrodesis te vas a poder caminar con esfuerzo por ti mismo, pum, pum. Entonces yo ya empecé a ver esa luz al final del túnel. Bueno, pues si los médicos hacen su trabajo, dejadme a mí, que yo ya haré el mío, y que me cuesta más, me cuesta menos, eso ya será cuestión de cómo evolucione todo. Y me acuerdo además que en el 94 eran las Olimpiadas de Atlanta, y lógicamente yo la vi desde la cama. O sea, yo me acuerdo que estaba tumbado en la cama con las dos piernas en jarras, enganchadas en unos artilugios, este brazo escayolado hasta el hombro y este con las vías donde me metían todo lo que me tenían que meter, y en un dedo el mando de la tele acoplado en unas toallas para que yo tuviera acceso a cambiar canales. Y me acuerdo que vi las Paralimpiadas de Atlanta sin más, es decir, sin otra pretensión nada más que de joder, macho, las pruebas de natación, increíble, increíble cuando ves desnudo el cuerpo humano y lo ves mutilado de la forma que está mutilado algunos deportistas, que luego yo personalmente los he conocido. Ves a los atletas, a los ciclistas, a los halteras, a los esgrimistas, bueno, era increíble cómo hacían deporte y cómo lo hacían, joder, pero a unos nivelazos tremendos, ¿no? Y bueno, punto, se acaba el ciclo de las Olimpiadas y llega mi hora de salir del hospital, que tardé porque hubo una operación que se les resistió bastante a los médicos. Yo había cogido un virus hospitalario, y ese virus, los médicos no querían operarme porque si ese virus pasaba al hueso, las consecuencias iban a ser peor que si me mantenían sin la operación esa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que llegamos a un acuerdo, porque yo ya no quería estar más tiempo en el hospital. Llevaba ya casi un año en el hospital metido. Yo me acuerdo que cuando salí Oviedo no lo conocía. Fue la reforma de Gabino de Lorenzo y farolas, calles. Digo, ¿dónde estoy? Me habéis cambiado de ciudad sin darme cuenta. Y entonces me dejaban salir los fines de semana, me iba a Llanes, me iba cerca del mar, el aire, en fin, no sé. El caso es que en un mes, saliendo esos 4 fines de semana, los médicos, después de unas analíticas que me hicieron, decidieron operarme. Y perfecto, la operación fue un éxito. Me quitaron hueso de la cadera, me lo injertaron en la tibia, en el peroné de la pierna derecha, y venga, escayola y pa' casa, guapo. Y a partir de ahí, bueno, pues otro tipo de sufrimiento, otro tipo de ver la vida, pero ya te da la brisa en la cara, tú te puedes mover con una silla de ruedas, que tuve que adaptar una tabla pues yo tenía que llevar las piernas tiesas con esos hierros que los niños me miraban, y yo decía, no pasa nada, me acuerdo una anécdota, me acuerdo que un día me sacaron y me dieron a Gijón, a la calle Moros, y llovía, pero yo no me quería quedar en el coche, yo voy a sacarme, joder, me ponéis un gorro y un chubasquero, y yo me quedo, os espero en la tienda, vosotras vais a comprar y yo me quedo. Y me dejaron allí con la silla y con las piernas tiesas, y claro, yo cambiaba la postura, y me acuerdo que me arrimaron lo más posible a la pared debajo del alero, pero yo mi postura, y me apoyé así un poco para estar descansado con la mano así, y claro, pues la gente que pasaba viéndome con el gorro, con la silla, con las piernas así, hubo gente que me puso monedas en la mano. Y claro, yo decía, madre mía, jolín, para que veas la gente cómo es a veces, y no, es una anécdota que tengo que me gusta recordarla porque, bueno, pues qué pinta me verían, ¿no?, para hacer eso. ¿Y cuándo decides que tú quieres hacer deporte, que quieres seguir haciendo deporte, que realmente esto no trunca tu vida como persona, ni como deportista, que eso es lo más importante? Porque quiero que esto suponga un alegato de fuerza para muchísimas personas que pueden tener en un momento determinado un problema como el tuyo. Claro. En muchas de las ocasiones no tan importante como el tuyo. Mira, yo en el hospital, durante ese año, he conocido a mucha gente, muchos pacientes con distintas lesiones. Pero muchos, no te puedes hacer ni idea de la cantidad de lesiones y de enfermedades que he visto yo en el hospital. Y unos no han salido, unos ya no están aquí,
y otros pues están mal o bien, pero están, y otros han salido fenomenalmente, ¿entiendes? Pero eran las personas y el entorno de esas personas que les rodea. A mí siempre me ha rodeado un entorno de optimismo, de vitalidad. Yo me acuerdo que con mis padres, cuando yo era pequeño, mi padre era el primero que me sacaba a hacer bicicleta por la calle. Mis hermanos y mis hermanas nadaban. Mis amigos, siempre me he rodeado en un entorno de eso, de actividad. Entonces, a medida que mi proceso de escayolas, yo iba al médico, decía, bueno, ¿y ahora cuándo me quita la escayola? Dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses. ¿Cuándo me la quita? Dentro de otros 2 meses. Bueno, pues ya me las quitará. Llega el momento de que me quitan las escayolas, me quitan los hierros. Y yo le pregunto al médico, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Me dice el médico, José Carlos López Fanjul, un abrazo. Menos parapente, lo que quieras. Dice, monta en bicicleta. Bueno, pues tiene su lógica. Bicicleta, piernas, hay que potenciarlas, fortalecerlas. A los 15 días entro por urgencias con la tibia del peroné otra vez roto. Y la cara que ve el doctor cuando entra, ¿pero qué has hecho? Joder, ¿no me dijo usted que montaba en bicicleta? Pues monta en bicicleta y me he caído. Joder, pero una estática, jodido, una estática. Pues estuve otros 2 o 3 meses con la fractura esta soldando, y a partir de ahí, pues ya entonces es cuando mi cabeza adaptaba cualquier cosa a mi minusvalía. Mis alzas para poder andar. Yo no puedo andar descalzo, porque no puedo andar descalzo, me caería. Entonces adapté unas zapatillas para poder ducharme pues en un gimnasio o donde fuera. Para andar en bicicleta, como el pie derecho lo tengo mirando para Huelva, pues adapté una pieza que me hizo un herrero a la biela y al pedal para yo poder pedalear perfectamente. La escala, al principio iba con los rastrales de siempre, luego dije, no, aquí tengo que sacar más potencia a la pedalada poniéndome la escala de toda la vida. Bueno, pues con mis amigos de Morán, igual, las calas no las puedo llevar donde la lleva todo el mundo, hay que ponerlas un poquito más para atrás, en fin, siempre adaptando un poco, buscándole la vuelta para poder intentar normalizar, que es lo que he tratado de intentar recalcar en la gente, normalizar que no acaba la vida cuando tú tienes un revés, sino que simplemente hay que intentar adaptar cualquier cosa para que la vida sea lo más normal posible. O sea, y si no puedes correr, no es que no puedas correr, no podrás ir tan deprisa, pero vas, ¿entiendes? O sea, tú no llegas en 1 hora, pero llegas en 2 horas, no pasa nada. La montaña está ahí, ¿me explico? ¿Y cuándo llegas a las Olimpiadas? ¿Cómo llegas a las Olimpiadas? Pues es el gusano de la competición. La verdad es que yo en un principio ni me lo había planteado, pero una amiga mía que tiene una agencia de viajes en Madrid me dice un día que ella preparaba los viajes para una federación, para un equipo de baloncesto en silla de ruedas que iba a jugar por todo el territorio nacional y tal. Y bueno, pues dame ese número de contacto y tal, y me dio el número de contacto de la Federación Cántabra, ¿no? Entonces yo llamé a la Federación Cántabra y me dijo, ¿pero tú dónde eres? No, yo estoy en Asturias. Ah, no, pero si en Asturias hay federación. Ah, bueno, pues venga, ponme en contacto. Me puso en contacto y conocí a José Alberto Álvarez, actual presidente de FEDEMA, y bueno, fue ya cuando también mi vida se encauzó un poco deportivamente hablando, a través de, bueno, pues deportes reglados, federados y en competiciones a nivel nacional. Y al principio iba pues por conocer a gente y por conocer a otros ciclistas con mi mismo problema. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro ciclistas que les falta una pierna, me encuentro ciclistas que les falta un brazo y una pierna, me encuentro ciclistas que tienen polio, me encuentro ciclistas de todos los tipos y todos los colores. Y yo pensé, joder, para mí, de hecho, es una anécdota también que se la comenté que me pasó con el actual seleccionador que hay ahora de ciclismo adaptado, que a una carrera que fui a Manresa, le dije, joder, pues es que yo, así textual, es que yo ando mucho en bicicleta, ¿no? Y él, claro, un perro viejo, sí, bueno, no pasa nada, si aquí venimos a pasarlo bien. Joder, cuando se da la salida, el que andaba en bicicleta iba con la lengua afuera y con vueltas perdidas, ¿entiendes? O sea, que imagínate cómo andaba el que le faltaba una pierna, cómo andaba el que le faltaba un brazo y una pierna, bueno, que son ahora mismo súper amigos míos, ¿no? Y hemos hecho carreras y hemos vivido aventuras allá por los campeonatos que hemos ido por el mundo
increíbles. Y es ahí donde yo me di cuenta de que sí, que yo físicamente estoy perfecto, a lo mejor me encuentro muy bien y tal, pero joder, pero este tío con una pierna y me gana, y el otro, joder, estoy haciendo algo mal. Estoy haciendo algo mal que digo, bueno, pues no puede ser. Aquí vamos a coger una fecha de arranque y vamos a empezar aquí a prepararnos bien, Y entonces es cuando me pongo en contacto con amigos ciclistas. Fran me ayudó mucho en esa época, Ciclofran me ayudó muchísimo en esa época a conocer a gente, a darme consejos sobre bicicleta y demás. Y me acuerdo que en el año 98, todavía en el Campeonato de España de ese año, que se hizo en Derio, me doblaron los que ganaron. En el año 99 ya quedé segundo, subcampeón de España. Y en el año 2000, que precisamente se hizo aquí en Avilés, en Asturias, me llevé el oro en contrarreloj y el oro en fondo en carretera, y la plata en la prueba de pista. Y ese año era muy importante, pero bueno, muy importante no para mí, porque yo, la verdad es que yo lo veía muy lejos, el tema olímpico, lo veía muy lejos, pero bueno, no sé por qué circunstancias me eligieron a mí para representar a España en la Paralimpiada, en Sydney, junto con Emilio Rodríguez, un ciclista del País Vasco, que también era de otra categoría, porque en el ciclismo adaptado, según la lesión, te dividen en categorías. Entonces hay 4 categorías, 4 niveles de lesión. Él estaba en la categoría 1 y yo estaba en la 3. La 4 y la 2 fueron sin representación. Pero yo creo que también fue un tema, el que fueran sin representación, un tema un poco económico, que a lo mejor pues no había suficiente gasto porque es que en una Paralimpiada son muchos atletas los que se desplazan. Los atletas, hay algunas modalidades que tienen que llevar a sus espaldas un cuidador, un ayudante, en fin. Y bueno, pues allí me embarco en una aventura que para mí era emocionante, era nueva, llevar un maillot con la bandera nacional, y si no es por el viaje, que es un auténtico peñazo, el ir a Sydney, lo de base había sido perfecto, que son 20 y pico horas. Consigues una medalla de plata, una medalla de bronce en las Paralimpiadas, subes al podium. ¿Qué se siente en ese momento? Pues, ¿se recuerda uno de todo lo que pasó anteriormente? Claro, porque ya te digo, cuando yo te digo que tengo que hacer un punto de arranque y prepararme bien, esa preparación no sabía dónde me metía. Esa preparación a veces llegaba casi diciendo, bueno, ¿qué hago yo aquí? Joder, perdiendo el tiempo, dándome palizas, entrenando, poniéndome malo, porque siempre estamos rayando, los deportistas que vamos en la bicicleta, estamos rayando entre la alimentación, visitar al médico y el entrenamiento, con lo cual, bueno, hay que buscar siempre un equilibrio para no caer mal, o un simple catarro te merma, y lo que ganas en 15 días de entrenamiento, una semana que estás malo, lo has perdido todo completamente y tienes que volver a empezar de cero. Entonces eso es lo que yo me acordaba cuando estaba allí, y cuando yo veía que en mis tiempos eran tiempos de récord, porque incluso llegué a batir el récord del mundo en uno de mis giros, en la prueba de persecución, donde cogí la plata olímpica. Batí el récord del mundo. Lo tuve, unos minutos, porque detrás, el que a la postre sería el campeón olímpico, que fue el que me ganó, lo batió detrás de mí. Pero bueno, ahí estaba mi récord, ahí estaba en la pantalla mi nombre con el tiempo y demás. Y todo eso, pues no cabía dentro del elástico del maillot, pero me acordaba, sobre todo, cuando me cuelgan la medalla, no sé cómo decirte, estar cansado y decir, joder, si es que esta rodilla me duele, no, venga, tío, tira un poco más para arriba, que va, y venga, y así un día, y así otro, y así es como realmente, cuando tú tienes una meta fijada en la mente, es cuando puedes salir adelante. Y no solo en el deporte, sino en cualquier otro aspecto, en cualquier otro ámbito de la vida. Si tú quieres, puedes. Eres técnico de ciclismo en Atenas, 4 medallas concretamente, comprometido con asociaciones de todo tipo para la normalización de las personas con alguna discapacidad. Y además, Pepe, bueno, en este momento trabajas en un gimnasio, en el gimnasio Arenas Sport Center en Oviedo, y en ese momento en el que estás en el propio gimnasio te da por escalar el Everest. Bueno, realmente en el año 2002... Rosa Fernández me propuso que fuera con ella a hacer una travesía en bicicleta desde Lhasa, la capital del Tíbet, a Kamandú, capital de Nepal. Y bueno, pues era una aventura que me llamaba, por encima de una bicicleta, que es mi medio natural de caminar.
perfecto, digo, venga, adelante, Rosa. Y se pasa por el Everest. Para hacer la travesía se pasa, hay un momento que tú te acercas al parque natural de la montaña del Everest, el Komolunga, como lo llaman los tibetanos, y ahí estuve 2 días durmiendo bajo aquel monstruo y tal, y yo comentaba con Rosa, joder, estaba dentro de uno de los objetivos de Rosa, lógicamente, pero yo comentaba, digo, joder, Rosa, ¿tú crees que yo podré y tal, no sé qué? Hombre, es difícil, es complicado, pero bueno, tal, no sé qué. Y punto, se acaba la aventura y se acaba la historia. Pero ya te digo, cuando empiezo a asesorar en el Gimnasio Arenas en tema de ciclismo y demás, y conozco más personalmente a Ángel, Ángel se volcó conmigo cuando yo le propuse la aventura. Un monstruo. Ángel. Buen tipo. Ipon. Y llamó a un conocido suyo también, a Nacho Sandoval, y entre los dos me montaron un tinglao tremendo para poder recaudar fondos, porque una aventura de estas es muy compleja, es muy cara y es muy compleja. Y bueno, pues afortunadamente hubo un sponsor final, que es Alfredo de Ales, que le mando también otro saludo desde aquí, que es el que yo creo que el que permitió que se llevara a cabo esta aventura. Nos quedan 2 minutitos, claro, en 1 minuto no me puedes contar cómo fue aquella historia. No, fue una historia de un afán de darme contra un muro y volver a darme otra vez y volver a darme otra vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú aprendes de los errores, ¿eh? Entonces, lo que tienes que hacer es, cuando has estado allí, cuando tú con la superación y el trabajo lo intentas hacer, pero ves que no puedes, que el muro es demasiado duro, vuélvete para atrás, mira a ver por dónde puedes perforar el muro ese para pasar al otro lado, ¿eh? Fue así. Entonces, yo supongo que si mi compañera me lo permite, Beatriz, pues el año 2009 volveré a intentarlo, porque se quedaron muchas puertas ahí que puedo abrir en el Everest. Porque a lo mejor Beatriz no te deja. Es que, bueno, yo sé que Beatriz cuando yo estuve en el año pasado, pues ella lo pasó realmente mal, y bueno, pues también tienes que compensar. Hay ciertas cosas en la vida que tienes que valorar, y en su justa medida, pues no tienes que ser tan egoísta como para que solo sean tus proyectos y tus objetivos. Hay un proyecto con Beatriz que tiene que salir adelante. Tú eres uno de los tipos que, por lo menos en mi vida periodística, y llevo muchísimos años en esto, yo digo muchísimos porque ya me parecen 300, vamos, llevo 20 y tantos años, que mejor se expresa. Quiero que te dirijas a la cámara, a esa cámara que tienes ahí, y le hables a la gente que puede tener en este momento un problema como el que has sufrido tú. Más que a la gente que ha tenido el problema, este mensaje es para el entorno familiar de esa gente. No se acaba el mundo cuando un hijo, un hermano, un marido, un novio tiene un accidente. No se acaba el mundo. Lo único que hay que hacer es intentar normalizar esa situación, sin más, nada más, normalizar, porque el salir adelante viene solo. Simplemente tú lo que tienes que hacer es como si no hubiera pasado nada. Lógicamente hay un periodo de adaptación, pero realmente con ganas, en los tiempos en los que estamos, que las ayudas técnicas son infinitas, se puede salir adelante, y se puede, además abogo desde aquí por la normalización de todo tipo de discapacidad. No tiene por qué haber personas que sean discapaces. Pepe, muchísimas gracias, y sobre todo gracias por representar algo muy importante para muchísimas personas que pueden sufrir en un momento determinado un problema como el que has tenido tú, un accidente como el que has tenido tú, y que salen adelante, y tú eres un ejemplo para ellos. Muchísimas gracias. Gracias a ti y por estos minutos que me has dado tan agradables. Muchas gracias, Pepe. Señoras, señores, volvemos la semana que viene aquí en Del Cielo a la Tierra. Yo estoy emocionado, no sé ustedes, pero yo sí, y es que me parece un momento muy importante, sobre todo para aquellas personas que sufren un tipo de problema como el que nos ha contado Pepe. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta el jueves.